Hola, continuamos con otra presentación en el día de hoy y continuamos con el estudio que venimos desarrollando desde hace varias semanas, varios meses, de hecho, respecto de el juicio de Dios. Y podemos recordar un poco lo que hemos visto con anterioridad en los temas anteriores, en donde hemos visto que el juicio de Dios es la declaración de la verdad, es la manifestación, es la revelación del camino de Dios, es el criterio de Dios demarcando lo que es bueno de lo que es malo, lo correcto de lo incorrecto, lo justo de lo injusto, lo puro de lo impuro, lo limpio de lo sucio. Y dentro de esto habíamos visto que el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado todo el juicio al Hijo. Y el Hijo dice que no juzga a nadie, sino que las palabras de Él van a ser las que van a juzgar al mundo en el día postrero, ¿no? También habíamos visto el origen de la condenación, que la condenación había surgido de un hombre, de un pecado. Y esto contrastado, ¿no?, con la justificación para vida que procedía del otro hombre, del segundo Adán, de Jesucristo. Habíamos visto en qué consistía el juicio de Cristo como revelación del juicio de Dios, y también nos habíamos hecho la pregunta de si Dios juzga o no juzga. ¿Por qué? Porque habíamos visto la manifestación, la declaración de Cristo que dice que el Padre nadie juzga. Sin embargo, nosotros en las Escrituras leemos y encontramos versículos en los cuales Dios dice explícitamente de que Él juzga. Y nos preguntábamos, ¿no? ¿Dios juzga o no juzga? Y habíamos visto que Dios juzga de una manera que es bien específica. No juzga como el hombre, no juzga según la carne, sino que juzga al dar luz, juzga al dejar que el hombre juzgue, juzga al hacer y al dar una revelación de su ser, de su forma de ser, de su carácter. Y habíamos visto que el hombre era confrontado a elegir entre el juicio propio o el juicio de Dios. Y esto lo habíamos visto en el tema tu juicio, mi juicio. Y el hombre, desechando el juicio de Dios, se queda con su propio juicio, que como habíamos visto es un juicio de condenación. Y habiendo visto esto, me gustaría que vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 7 en adelante, para introducir el tema de hoy. Nosotros leemos que en este versículo se nos dice: diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y aquí a nosotros nos interesa la sección que está remarcada en negrita, ¿no es cierto? La hora de su juicio ha llegado. ¿Qué significa esto? ¿Cómo el resto de las escrituras explican la hora de su juicio ha llegado? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos este versículo en el contexto que es justo anterior al tiempo del fin, cuando va a haber una bestia que surge de la tierra, una bestia que surge del mar, se unen para imponer sobre el mundo la adoración a la imagen de la bestia, y allí es cuando nosotros vemos el mensaje angélico, el mensaje de los tres ángeles, y una parte del mensaje del primer ángel es de que la hora de su juicio ha llegado. Y nos preguntamos, ¿qué es lo que esto significa? ¿Qué es lo que significa de que la hora de su juicio ha llegado? Y al respecto nos gustaría resaltar o tomar nota de varios aspectos de lo que esta frase significa e implica. Y quizás el primer aspecto que quisiéramos destacar y resaltar de esta frase es algo que mencionamos recién y que se encuentra en Juan capítulo 8, versículo 15. A mí me gustaría que definamos la hora de su juicio llegado en base a los versículos y en base a cómo la Biblia explica esto. Y el primero que me gustaría que nosotros veamos es el que se encuentra en Juan capítulo 8, versículo 15, que dice de la siguiente manera: vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Así que nosotros vemos que Cristo nos dice que nosotros, en forma natural, en forma carnal, por defecto juzgamos de una manera. Y esa manera no es la manera en la cual Cristo juzga. Nos dice claramente: yo no juzgo a nadie. Cristo dice: yo no juzgo a nadie. Y si juzgo, si Cristo entra en el papel de juzgar, ¿cómo es su juicio? Dice: mi juicio es verdadero. ¿Y cómo Jesús explica esto?
o cómo el resto de las escrituras explican este juicio verdadero, nosotros lo encontramos en Zacarías capítulo 7, versículo 8, que dice: «Y fue palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad juicio verdadero y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No agravéis a la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su prójimo». Así que cuando hablamos del juicio de Dios, que la hora de su juicio ha llegado, estamos viendo de que el juicio de Dios realizado y ejecutado por Cristo, ¿por qué? Porque todo el juicio ha sido dado al Hijo. ¿En qué consiste? En un juicio verdadero. Este es el juicio de Cristo. ¿Y este juicio en qué consiste? En hacer misericordia y piedad, en no agravar a la viuda, al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre, y no pensar mal en el prójimo. Así que la hora de su juicio implica y significa esto específicamente, un juicio de misericordia, es decir, la entrega, la manifestación, la revelación de la misericordia de Dios. Esto es lo que implica la hora de su juicio. Y al respecto, me gustaría que recordemos algunos conceptos que algunos los vimos anteriormente, otros no, respecto de lo que es el juicio de Dios. Noten ustedes que en Salmos capítulo 19, versículo 9 nos dice: «El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdad, todos justos». Así que nosotros vemos que dice que los juicios de Jehová son verdad. Está en plural, lo ponemos en singular, el juicio de Dios es verdad. Es la manifestación, es la declaración de la verdad. En Salmos 119:30 nos dice: «Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí». Así que nosotros vemos aquí la conexión entre la conexión entre juicio y verdad. Cuando el hombre tiene los juicios de Dios delante de él, camina por el camino de la verdad. Sus pasos van por la verdad. Y leemos en el mismo capítulo, el mismo libro, versículo 160, que nos dice: «La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia». Así nosotros vemos que los juicios de Dios proceden de su palabra. Su palabra es la que emite, la que declara la verdad, la que declara la realidad de toda condición. La realidad y la verdad, así como Dios, que es infinito y que tiene un conocimiento infinito, la conoce, y eso es lo que declara. Y en eso precisamente consiste el juicio de Dios. Y me gustaría que leamos algunos versículos más para tomar nota de ciertas características que tiene el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque esas características se las vamos a aplicar al juicio de Dios de Apocalipsis 14, versículo 7. Noten ustedes lo que nos dice Salmos 119, el versículo 7. Dice: «Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios». El 13. «Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca». El 20. «Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo». El 39. «Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios». El 43. «No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero». 52. «Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos, y me consolé». 62. «A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios». El 102. «No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste». 106. «Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, y me enseñes tus juicios». 149. «Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio». 175. «Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden». ¿Qué es lo que vemos en estos versículos? ¿Qué es lo que notamos que es y consiste el juicio de Dios? Nosotros vemos que el juicio de Dios es algo que el hombre tendría que aprender. ¿Para qué? Para poder alabar con rectitud. Si el hombre no conoce el juicio de Dios, no podrá alabar con rectitud de corazón. Es decir, el juicio de Dios le da al hombre rectitud de corazón. Noten ustedes que también vemos que los juicios de Dios proceden de su boca, así que es su palabra, la manifestación de su palabra, la declaración de la verdad es el juicio de Dios.
Vemos que los juicios de Dios son algo que el alma del ser humano tendría que anhelar, tendría que esperar en todo tiempo. Vemos que los juicios de Dios son buenos. Vemos que los juicios de Dios son tan buenos que tendríamos que esperar en ellos en todo tiempo. ¿Y proceden de qué? De la palabra de verdad, proceden de la palabra de Dios. Vemos que los juicios de Dios son una fuente de consuelo. Vemos que los juicios de Dios nos enseñan respecto de Dios. Y vemos que cuando nosotros recibimos la palabra de Dios y recibimos sus juicios, somos vivificados, vivimos por la palabra y por el juicio de Dios. Y así es como Dios nos enseña. Es decir, los juicios de Dios nos dan vida. Y el juicio de Dios consiste, como habíamos visto en alguna presentación anterior, en el deseo de Dios de ¿qué? De que vivamos, de que Él nos dé vida, que Él nos quiere dar vida. Y así vemos que los juicios de Dios que hacen nos ayudan. Así que nosotros volvemos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, y leemos que dice que hubo un ángel en el cielo que decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este mensaje de que la hora de su juicio ha llegado, ¿qué es lo que significa y qué es lo que implica en base a lo que hemos visto hasta aquí? En de que Dios, por medio de Cristo, envía un mensaje de su palabra, que es un mensaje de misericordia y de verdad. Consiste en la declaración de la verdad, consiste en la manifestación de los buenos juicios de Dios, consiste en todo eso. Y nosotros nos podríamos preguntar, bueno, pero ¿qué más implica o qué más significa el hecho de que la hora de su juicio ha llegado? Y al respecto me gustaría que consideremos algunos versículos que nos van a arrojar más luz sobre este tema. El primero que me gustaría que veamos es el que se encuentra en el libro de Daniel capítulo 12, versículo 3 en adelante. Dice de la siguiente manera: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, y muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Y la palabra ciencia allí es la misma palabra que nosotros encontramos en el versículo de Oseas capítulo 6, versículo 6, que nos dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Noten ustedes que la palabra conocimiento aquí es la misma palabra que la palabra ciencia de Daniel capítulo 12. Y este texto, estos dos textos, ¿qué es lo que nos están diciendo? Justo antes de que Miguel se ponga de pie, como dice al principio del capítulo 12, ¿no? Justo antes de que Cristo venga a rescatar a su pueblo aquí en la tierra. ¿Qué es lo que ocurrirá? Se nos dice que el conocimiento, la ciencia, aumentará. ¿Ciencia de qué? Ciencia de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque en el 3 se nos dice que va a haber un grupo de personas que van a entender y que van a enseñar la justicia a la multitud. Así que nosotros vemos que el juicio de Dios, esa hora del juicio que ha llegado, consiste justo antes de su segunda venida en una mayor claridad, en un mayor conocimiento, en entender en qué consiste la justicia de Dios, y esa justicia de Dios que es enseñada a la multitud. Así que vemos que el juicio de Dios implica un mayor conocimiento de Dios. Y sumándole a ese versículo, nosotros podemos agregar otro concepto, el que se encuentra en Salmos capítulo 50, y lo vamos a leer a partir del versículo 7 en adelante, que dice de la siguiente manera: oye, pueblo mío, y hablaré, escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Y dice el 12: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros? ¿O he de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza, y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré, y tú me honrarás. Sigue en el 19. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano,
contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Noten ustedes qué es lo que nos está diciendo este versículo. Hay cosas que el pueblo de Dios desconoce y que Dios por mucho tiempo o por tiempo ha mantenido callado, pero de que finalmente Dios las iba a poner en claro, las iba a poner de manifiesto, las iba a manifestar, iba a declarar la verdad, es decir, iba a emitir su juicio respecto de eso y lo iba a dejar en claro ante el ser humano. ¿Y eso en qué consistía? Lo inmediatamente anterior que encontramos es el hecho de que el hombre toma asiento y habla en contra de su hermano, juzga a su hermano, habla contra el hijo de su madre. El hombre se sienta en la silla de escarnecedor, el hombre se sienta en el trono de la justicia juzgando al hermano. Ese es el primer punto. Y nosotros hemos tocado este punto, ¿no?, en los temas anteriores respecto de que debemos seguir el ejemplo de Cristo, ¿no?, de que así como Cristo no juzga a nadie, así nosotros tampoco. Y el otro punto a destacar, ¿cuál es? Es el tema de los sacrificios. Noten ustedes que el hombre le ofrece a Dios sus propios sacrificios, sus propios holocaustos. ¿Y cuál es el sacrificio que Dios quiere? Habíamos visto en el versículo anterior de Oseas que Dios pedía misericordia, no sacrificio. ¿Y ahora qué es lo que pide Dios? Dios espera alabanza, el sacrificio del corazón voluntario de la boca. Estas dos cosas Dios mantuvo silencio, sin embargo, Él profetiza en los días del escritor de este salmo de que las pondría en claro ante su pueblo, de que Él no quiere sacrificios, Él no demanda holocaustos, Él no se agrada en eso, sino que espera un corazón contrito y de que Él no aprueba de que el hombre se siente en trono de justicia y juzgue a su hermano. Y hay un aspecto más que me gustaría destacar respecto de esta mayor luz, de este mayor conocimiento que Dios iba a dar a su pueblo justo antes de su segunda venida. No solamente respecto de la justicia, no solamente respecto de los sacrificios y de los holocaustos y del papel que ellos cumplen en la salvación del hombre, no solamente respecto a no juzgar a nuestro hermano, sino también respecto del siguiente punto. Lo leemos en Jeremías capítulo 30, versículo 23. Dice: «He aquí la tempestad de Jehová sale con furor, la tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto». Noten ustedes que aquí hay una profecía de que el pueblo de Dios, al final de los tiempos, al final de los días, justo antes de la venida de Cristo, ¿qué es lo que iba a entender? Iba a entender la tempestad que sale de Jehová, el furor de Jehová que iba a reposar, la tempestad esa, ¿no?, sobre la cabeza de los impíos. El pueblo de Dios iba a entender, iba a comprender cabalmente lo que es el furor, la ira de Dios, y de cómo la ira de Dios reposa sobre la cabeza de los impíos al final de los tiempos. Y estos son los aspectos que a mí me gustaría en esta presentación destacar de lo que significa e implica la hora de su juicio ha llegado. La hora de su juicio ha llegado implica una revelación de la verdad. ¿Respecto de qué? De la justicia de Dios. Una verdad respecto de qué? De que Dios no quiere sacrificios, sino que quiere misericordia, quiere un corazón contrito, un corazón que sacrifique alabanza. La verdad de que está mal de que nos sentemos en la silla de jueces a juzgar a nuestros hermanos. La hora de su juicio llegado significa e implica un mayor conocimiento de Dios y de cómo es que la ira de Dios reposa sobre la cabeza de los impíos y de cómo es que opera y funciona la ira de Dios. Todo esto es lo que nosotros podemos encontrar en las Escrituras como una ampliación, como mayor luz respecto de qué? De lo que es el juicio de Dios. Y al respecto nosotros leemos en Isaías capítulo 51, versículo 4, que nos dice: «Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía,
porque de mí saldrá la ley y mi juicio descubriré para luz de pueblos. Cercana está mi justicia y ha salido mi salud, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí esperarán las islas y en mi brazo pondrán su esperanza. Así que nosotros aquí vemos una profecía, ¿no es cierto?, en el cual habrá una ampliación de la ley y después, ¿qué es lo que vemos? Es que el juicio de Dios sale para luz de pueblos. Y el mensaje del primer ángel es para toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y viene como qué? Viene como luz, viene como mayor luz respecto de quién es Dios, de cómo es su justicia, de cómo es su ira, de qué papel juegan los sacrificios y los holocaustos, y respecto del juzgar a los demás. Este es el paquete de la revelación de Dios, del mayor conocimiento, de la mayor ciencia de Dios que iba a ocurrir al final de los tiempos. Y este es el otro aspecto significativo y grande que quería resaltar respecto de lo que implica y de lo que significa la hora de su juicio llegado. Y habiendo visto esos primeros dos aspectos, me gustaría entrar ahora en un tercero, que es el siguiente y que tiene que ver con la experiencia que va a vivir el pueblo de Dios. La experiencia que va a vivir el pueblo de Dios al fin del tiempo nos indica específicamente en qué consiste esta manifestación del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios va a comunicar este mensaje, va a vivir y va a dar este mensaje del juicio de Dios. Y ellos los van a tener en su vida. ¿Y qué es eso que tienen en su vida que consiste en ese mensaje? Al respecto, me gustaría que vayamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, y noten ustedes cómo dice el versículo. Dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Así que nosotros vemos justo antes de la predicación del mensaje de los tres ángeles, tenemos al Cordero que estaba en pie sobre el monte Sión, y con el Cordero 144,000. ¿Y qué es lo que tienen los 144,000? Tienen el nombre de él, es decir, del Cordero, y el de su Padre, es decir, del Padre del Cordero, del Padre de los 144,000. Lo tienen escrito en sus frentes. ¿Y esto qué implica? ¿Qué significa? ¿Qué experiencia es la que han vivido estos 144,000? ¿Qué es lo que ellos han entendido que les ha permitido tener en sus frentes el nombre del Padre y del Hijo y que después les permite comunicar con eficiencia, con eficacia la hora de su juicio llegado? Nosotros podemos verlo en Jesús. En Juan capítulo 17, versículo 4, nosotros encontramos la oración que hizo Cristo al Padre, diciéndole así: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Así que nosotros vemos que Cristo en esta oración, ¿qué es lo que dice? Que Cristo ha glorificado al Padre en la tierra, y una vez que lo glorificó, ¿qué es lo que sucedió? Acabó la obra que el Padre le había encomendado. Y esto, en este sentido, es un paralelismo que nosotros encontramos al final de los tiempos. ¿Por qué? Porque en el Apocalipsis nosotros encontramos la revelación de Jesucristo. ¿En dónde? En su pueblo, en los 144,000. Porque ellos tienen el nombre del Padre y del Hijo en sus frentes. Y una vez que ellos hayan glorificado a Cristo, entonces la obra que ellos tenían que hacer habrá sido terminada. Y notamos que Cristo dice: les he manifestado tu nombre a los hombres, y ellos han guardado tu palabra. Así que nosotros vemos que Cristo les manifiesta, les declara, les proclama el nombre de Dios. Y nosotros nos podríamos preguntar, ¿no?, ¿en qué consiste la proclamación del nombre de Dios? Y nosotros encontramos la respuesta a esta pregunta en el encuentro que tiene Moisés con Jehová en el monte Sinaí. Lo leemos en Éxodo capítulo 34, a partir del versículo 5 en adelante, que nos dice de la siguiente manera: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso,
tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Así que esta proclamación del nombre de Jehová, como nosotros podemos ver, es una descripción de las características de Dios, es una descripción de su carácter, de su forma de ser. Eso es la proclamación del nombre de Jehová. ¿Y qué fue lo que Cristo hizo? Cristo proclamó el nombre de Jehová, es decir, nosotros en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, ¿qué es lo que encontramos? Que Cristo vivió y proclamó Jehová, Jehová. Que Cristo vivió, proclamó y ejemplificó Jehová fuerte, misericordioso y piadoso. Que Cristo vivió y manifestó y ejemplificó con su vida de que Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Cristo vivificó, enseñó y mostró, ¿qué cosa? Que Jehová guarda la misericordia a millares, de que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Y qué más Cristo nos mostró con su vida aquí en la tierra? Cristo, al proclamar el nombre del Padre y de vivirlo, nos mostró y nos enseñó, nos ejemplificó de qué modo Jehová vive, lo que sigue a continuación, de que ningún modo tendrá por inocente al malvado y de que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera generación, hasta la tercera y cuarta generación. Y nosotros volvemos al versículo que nos trajo hasta aquí, que es el de Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, en donde vemos que estaba el Cordero sobre el monte Sión y los 144.000 que tenían el nombre del Padre y del Hijo escrito en su frente. Y así como Cristo glorificó al Padre y manifestó, proclamó el nombre del Padre en su vida, así también los 144.000, ¿qué es lo que vivirán? ¿Qué es lo que harán? Manifestarán, proclamarán, darán a conocer el nombre del Padre y el Hijo, darán a conocer su carácter. Ellos vivirán en su vida las características de ese carácter que hemos leído recién en Éxodo capítulo 34. Y lo interesante de todo esto es que cuando esto ocurra, ¿qué es lo que nos dice Apocalipsis 18.1? De que después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Así nosotros vemos que el pueblo de Dios, teniendo el nombre del Padre y del Hijo, glorificará a Cristo en la tierra, glorificará al Padre en la tierra, con su vida, con su experiencia. Y nosotros encontramos una descripción de esto en Isaías capítulo 60, versículo 1, cuando nos dice de la siguiente manera: Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Hermosa profecía en un contexto en el cual el mundo será sumido en oscuridad. Las naciones estarán cubiertas de tinieblas. Sin embargo, en el pueblo de Dios, aquellos que estarán en pie sobre el monte Sión, ¿qué es lo que nos dice? Que ¿la luz de qué? La luz de su juicio, la luz del juicio de Dios habrá venido a ellos. Ellos habrán entendido el carácter de Dios, ellos habrán entendido cómo es el juicio de Dios, ellos habrán conocido más a Dios y su carácter mirando a Cristo, y esa gloria de Jehová nacerá en ellos, empezará a nacer en ellos y se manifestará de tal manera que la tierra quedará alumbrada por la gloria de Jehová en ellos. Así será la revelación de Jesucristo en el tiempo del fin. Y habiendo visto estos aspectos de lo que significa el juicio de Dios, me gustaría que a continuación consideremos otro aspecto del juicio de Dios. La hora de su juicio ha llegado. Y para eso los invito a que vayamos al libro de Romanos, capítulo 3, versículo 3 en adelante, que dice de la siguiente manera: Pues ¿qué, si alguno de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecha nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo?
Y aquí lo que me gustaría destacar es el hecho de que hay un juicio de Dios y de que ese juicio de Dios es cuando Dios es juzgado. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 4 de que va a haber un momento en el futuro, porque Pablo lo pone en el futuro, dice para que Dios sea justificado en sus palabras, para que Él venza cuando fuere juzgado. Así que nosotros vemos que la hora de su juicio ha llegado. ¿Qué es lo que implica? La hora de su juicio ha llegado implica de que Dios es juzgado, de que Dios, su carácter, su forma de ser y su forma de actuar con la humanidad es evaluada y puesta a juicio. Es evaluada y puesta a juicio. ¿Y esto cómo ocurre? Me gustaría que vayamos al versículo fuente o origen de esta referencia y lo leamos ahí. Se encuentra en Salmos capítulo 51, versículo 1. Noten ustedes lo que nos dice este versículo. Dice así: Ten piedad de mí, oh Jehová, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Qué es lo que nos está diciendo este versículo? Este versículo está diciendo que cuando nosotros confesamos nuestro pecado, cuando nosotros reconocemos nuestra condición, cuando nosotros, recibiendo la palabra de Dios, la reconocemos como buena, como santa, como pura, como justa, estamos justificando a Dios, lo estamos justificando en sus palabras, lo tenemos puro por su juicio, es decir, nosotros evaluamos y declaramos que esa palabra que Dios nos envió, su juicio, es puro, es noble, es santo, es bueno en gran manera. Y este es un aspecto que es importante que tenemos que destacar. El hecho de que la hora de su juicio, ¿qué es lo que significa? Es que es la hora del juicio de Dios. Y nosotros pasamos juicio sobre Él cuando nosotros confesamos nuestra condición, cuando nosotros recibimos la revelación de su juicio, la revelación de su carácter, de su justicia, de lo que es su ira, de los sacrificios, la manifestación y la revelación de su nombre. Nosotros recibiendo eso, si nosotros reconocemos nuestra condición, lo estamos justificando Él, lo estamos declarando justo, lo estamos haciendo triunfar en el juicio. Dice el versículo, ¿no? Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Así que la hora de tu juicio ha llegado, también significa de que es la hora en la cual el hombre juzga a Dios. Y me gustaría que leamos ahora Romanos capítulo 3, versículo 3 nuevamente. Suena fuerte decir, ¿no? Es la hora en la cual el hombre juzga a Dios. Y no puedo dejar de recordar, ¿no es cierto?, lo que dice el Padre: a nadie juzga, sino que le ha dado todo el juicio al Hijo. El Hijo a nadie juzga, sino que la palabra es la que nos juzgará. Y es como que el Hijo nos da la palabra, nos da la revelación del juicio de Dios, y el juicio entonces pasa a estar ¿en dónde? Pasa a estar en nuestras manos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con el juicio de Dios? Y ahora sí volvemos a Romanos capítulo 3 y leámoslo ahora a la luz de lo que hemos mencionado, los versículos 3 en adelante. Dice: pues que, si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Así que nosotros vemos que el hecho de que haya hombres de que no crean en la palabra, el hecho de que haya hombres que no acepten el juicio de Dios, no anula la fidelidad de Dios, no altera el hecho de que Dios es fiel. ¿Y cómo es que Dios triunfa en su juicio, no? Cuando el hombre confiesa su condición, cuando el hombre confiesa su rebelión y pecado. Y noten ustedes que ahora se destaca y se resalta esto, ¿no? El versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Y aquí nosotros comparamos, ¿no es cierto? Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, es decir, cuando nosotros recibimos el juicio de Dios, que es una manifestación de la justicia de Dios, como ustedes recordarán, habíamos visto que la justicia de Dios es su forma de ser, es su carácter.
es la forma en la cual Él es y está reflejado y manifestado en los mandamientos de Dios. Y dice, cuando nosotros reconocemos nuestra injusticia, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros confesamos nuestros pecados y nos reconocemos malos, nuestra justicia, ¿qué es lo que hace? Hace resaltar la justicia de Dios, hace resaltar su carácter y su forma de ser, y ahí es cuando Él triunfa. Y se pregunta Pablo, ahora, mi injusticia hace resaltar la justicia de Dios. ¿Será injusto Dios que da castigo? Y Él dice esto que da castigo, ¿no? Él lo habla y lo dice como hombre. Ya vamos a ver un poquito más adelante este punto, ¿no? Y dice, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Esto no hace que Dios sea injusto por el hecho de que mi injusticia hace resaltar la justicia de Dios, porque si no, ¿cómo es que Dios juzgaría el mundo? Y aquí nos dice Pablo de que hay una sola forma en la cual Dios podría juzgar al mundo, y es la forma en la cual la viene manifestando, ¿no? Cuando Dios revela, da a conocer su forma de ser, que pone de manifiesto y contrasta con la impiedad del hombre. Dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Y acá es como que Pablo se hace una pregunta en la cual dice, ¿será que es justo el hecho de que justamente la exaltación de mi mentira es lo que trae la justicia de Dios a la luz y la manifiesta, la deja clara? ¿Será que por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria? Si eso es así, ¿por qué todavía sigo siendo juzgado como pecador? Y ahora Pablo entra a desgranar y a explicar en qué consiste precisamente la justicia de Dios. ¿Para qué? Para responder a este pensamiento y a esta pregunta que es totalmente válida, pero que viene de un pensamiento carnal, de un pensamiento de hombre. Y lo primero que hace Pablo es poner a todo hombre bajo el juicio de Dios, es decir, a poner todo hombre bajo la condición de pecador y alejado de Dios y lleno de maldad. Noten ustedes cómo es que lo dice. Seguimos leyendo en el versículo 8. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Y seguimos en el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y seguimos en el 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Y qué es lo que vemos aquí? A la pregunta, ¿no? ¿Por qué soy juzgado como pecador si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria? Y lo que nos está diciendo Pablo aquí es de que todos nosotros hemos pecado, todos nosotros somos pecadores y que hay maldad en nosotros. Y que la ley nos manifiesta esto, nos lo deja bien claro. Pero aparte de Dios, la justicia de Dios se manifestó. ¿Se manifestó para qué? Para el perdón de los pecados, para el perdón de eso que la ley manifestó y puso en claro en nuestras vidas. Entonces Dios no es injusto. ¿Por qué Dios no es injusto? Dios no es injusto porque en el acto mismo de manifestar nuestra condición, Él nos ofrece el perdón. Él nos ofrece pasar por alto nuestros pecados. Y nos dice que haciendo eso es como Él manifiesta su justicia, y haciendo eso es como Él es justo, y así es como justifica al que es al de la fe de Jesús. Y así es como nosotros vemos que en Jesús se centra la manifestación, la revelación de la justicia de Dios, del carácter de Dios y de los juicios de Dios.
Y habiendo visto y cerrado este punto, no podemos dejar de volver a recordar lo que nos decía Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, que es el versículo que es el hilo conductor de la presentación del día de hoy, ¿no? Que nos dice: la hora de su juicio ha llegado. ¿Qué es lo que significa la hora de su juicio? Entonces, es la declaración de la verdad, la manifestación de la verdad, del juicio verdadero, que en qué consiste: misericordia y piedad, en no pensar mal del otro, en los juicios buenos de Dios, en la manifestación y la declaración que es buena y que trae alegría al hombre cuando toma conocimiento de ella, de que es luz para las naciones. ¿Y esto en qué consiste precisa y exactamente? En la justicia de Dios, que los entendidos al final del tiempo enseñarán. Consiste en un mayor conocimiento de Dios y de su justicia, en un mayor conocimiento de los sacrificios y de las ofrendas, sin entender de que Dios no quería esto. Él no lo demandaba, sino que Él esperaba el sacrificio del corazón, la alabanza que surge del corazón, que esta hora de su juicio llegado implica y significa que no nos tenemos que sentar en la silla del juez para juzgar a nuestros hermanos. Esta mayor luz del conocimiento de Dios, esta revelación del conocimiento de Dios y de su justicia y de su juicio, también implicaba y traía el conocimiento de lo que es la ira de Dios. Todo esto y la hora de su juicio llegado implicaba una revelación, una luz sobreabundante sobre el pueblo de Dios, que al ser recibida iba a manifestar e iba a vivir el carácter del Padre y el Hijo, iba a tener en sus frentes la forma de ser de Dios. Y lo otro que nosotros vemos que significa que la hora de su juicio ha llegado es de que Dios, al dar esta luz tan amplia, como dijimos, respecto de su justicia, de su juicio, de cómo es Él, de la ira de Dios, respecto de los sacrificios, ¿qué es lo que está haciendo Él? Él se está sometiendo al juicio de los hombres. Y los hombres reconocen su condición y confiesan su pecado, de esa manera declarándole justo y haciendo que Él triunfe en el juicio, o no. La hora de su juicio llegado también significa de que Dios es juzgado por los hombres. ¿Cómo? La forma en la cual ellos reciben la luz que Dios les ha enviado en la declaración y en la manifestación de su juicio. Y hay un punto más que me gustaría que resaltemos respecto del juicio de Dios. Noten ustedes lo que dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 17. Nos dice lo siguiente: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Y qué es lo que notamos en este versículo? Es de que el amor de Dios tiene distintas etapas en nosotros, ¿no? Y de que hay un punto en el cual el amor de Dios en nosotros puede ser perfeccionado. Y cuando eso ocurre, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos confianza en el día del juicio. Y este amor que ha sido perfeccionado, ¿qué es lo que implica y qué es lo que connota este perfeccionamiento del amor? En conocer tal cual como Él es. ¿Por qué? Porque dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Es decir, hay un conocimiento de Dios que no es rechazado, sino que es aceptado, y al ser aceptado somos transformados a su imagen, y allí, en ese conocimiento, es como el amor de Dios se perfecciona en nuestras vidas. Y habiéndose perfeccionado, tenemos confianza en el día del juicio. ¿Por qué tenemos confianza en el día del juicio? Porque lo conocemos tal cual como Él es, porque el amor de Él está perfeccionado en nuestras vidas. Y ese perfecto amor, ¿qué es lo que hace? Ha expulsado, ha echado fuera el temor. ¿Por qué? Porque el temor lleva en sí castigo. Y noten ustedes que aquí la palabra castigo, el diccionario lo define como un castigo penal, es decir, propio de una situación de juicio. Y este es el punto que me gustaría destacar. Cuando nosotros entendemos y conocemos tal cual como Él es, en los aspectos que hemos mencionado en este tema, vamos a recibir el amor de Dios y será perfeccionado en nuestras vidas y lo conoceremos tal cual como Él es. Y una vez que le conocemos tal cual como Él es, veremos que el castigo penal, que el castigo
habrá sido expulsado de nuestras vidas. Y al ser expulsado de nuestras vidas, no habrá temor. Y sigue diciendo, ¿no? De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y este punto es súper importante, que lo hemos desarrollado en temas anteriores y lo vamos a desarrollar en próximos temas de esta serie. El conocer a Dios tal cual como Él es, perfeccionará el amor en nosotros. Y esto implica el conocer su forma de ser, conocer su carácter. Y noten ustedes lo que nos dice 1 de Juan capítulo 3 versículo 1. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Noten ustedes qué es lo que nos dice. Nos dice: miremos el amor que Dios nos ha dado. Y ese amor, a medida que va creciendo y es perfeccionado, nos terminará revelando tal cual lo que Dios es. Nos revelará tal cual como Él es. Y nos dice, ¿no?, que el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque no le ha conocido a Él. Y dice que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le habremos conocido tal cual como Él es. Entonces, porque le conocemos tal cual como Él es, seremos transformados a su imagen, seremos semejantes a Él. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Y así me gustaría concluir con el tema de hoy. La hora de su juicio ha llegado. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que implica? Significa derramamiento de luz por parte de Dios para su pueblo respecto de su justicia, respecto de su ira, respecto de su carácter, respecto de su nombre, respecto de los sacrificios, respecto de qué es la justicia de Dios y de cómo opera. Y Dios, al dar esta mayor luz, se sujeta, se somete a sí mismo al juicio de los hombres. Aquellos hombres que reconozcan su impiedad, de que la rebelión y el mal está en su corazón, proclamarán, harán justo a Dios a los ojos de los hombres. No es que Dios no sea justo. Lo decía Romanos ahí al principio de los versículos que habíamos dicho, sino que lo harán manifiesto, lo publicarán, proclamarán, dejarán en claro a los ojos de la humanidad, cuando las naciones enteras estén en tinieblas, ¿de qué? De que Dios es justo, de que Dios es puro, de que Dios es noble. Y así es como Dios juzgará al mundo. Dios juzgará al mundo así como lo hizo con Cristo. Nuevamente lo volverá a hacer al tiempo del fin. ¿Con qué? Con una mayor revelación de su carácter, de su forma de ser, de su ira. ¿En dónde? En la vida de su pueblo. Su pueblo vivirá eso, y dice que la tierra será alumbrada de su gloria, será llena del conocimiento de Dios. Que Dios nos ayude a entender, a comprender todo esto, y a que nosotros podamos ser parte de este pueblo. Gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima presentación. Hasta luego.